Bienvenido a la segunda parte del teorema de Stokes. En este video usaremos una integral de línea para evaluar una integral de superficie basada en el teorema de Stokes. En la primera parte hicimos lo contrario. Evaluamos una integral de línea usando una integral de superficie. Entonces, como una revisión rápida, aquí está el teorema de Stokes. Establece la relación entre integrales de línea e integrales de superficie de un campo vectorial en condiciones específicas. Y nos dice que la rotación neta sobre la superficie es igual a la rotación neta a lo largo del límite C. Dado que todas las siguientes condiciones se cumplen aquí, como discutimos todo esto en la primera parte, vamos a seguir adelante e ir directamente a nuestro segundo ejemplo. En este ejemplo, queremos usar el teorema de Stokes para evaluar la integral de superficie del rizo de f punteado con n integrado con respecto a S. Tenemos el campo vectorial dado, y nuestra superficie está dada por z es igual a 4 menos x al cuadrado menos, y al cuadrado por encima de z es igual a 0. Así que vamos a ver esto gráficamente primero. Entonces nuestra superficie es esta superficie azul sobre el plano amarillo. Entonces nuestra curva C sería el círculo en el plano psi. Recuerde, basado en el teorema de Stokes vamos a asumir que la orientación es en sentido antihorario, y la superficie tiene una orientación positiva. Entonces, cuando determine la integral de la superficie, nos dirá la rotación neta en la superficie de este campo vectorial púrpura, también será igual a la rotación neta a lo largo de la curva C en el plano psi. Al observar este campo vectorial, puede ver que parece que estará en el sentido de las agujas del reloj en función de este campo vectorial, por lo que deberíamos obtener un valor negativo, ya que está en la dirección opuesta a nuestra orientación. Avancemos y configuremos esto. Ahora, en lugar de evaluar una integral de superficie, vamos a evaluar una integral de línea a lo largo del límite C. Entonces, nuestro primer paso será parametrizar nuestra curva para la integral de línea en términos de t. Bueno, nuestra curva será la huella psi de nuestra superficie. Si establecemos z igual a 0, tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Entonces tenemos un círculo de radio 2. Entonces r de t será igual a 2 coseno t. 2 seno t. 0. También necesitaremos la derivada. Entonces tendremos 2 seno negativo. 2 coseno t. Y 0. También deberíamos reconocer ahora que esta es nuestra curva. Sabemos que t estará en la integral cerrada de 0 a 2pi. Creo que tenemos todo lo que necesitamos. Veamos si podemos configurar esta integral en términos de t. Esta integración será de 0 a 2pi. Necesitamos reescribir nuestro campo vectorial en términos de t usando nuestra parametrización. Entonces tenemos x es igual a 2 coseno t, y es igual a 2 seno t, y z sería igual a 0. Entonces, nuestro campo vectorial es z, negativo 2x, x veces y. Bueno, z es 0. Negativo 2x será negativo 4 coseno t. Y x veces y será 4 coseno t senoidal t. sin t. Vamos a puntear esto con r' de t, que encontramos aquí en verde. Vamos a determinar nuestro producto punto. Vamos a tener 0, luego tendremos menos 8 coseno cuadrado t. Y luego 0. Vamos a evaluar esto en la siguiente página. Avancemos y apliquemos nuestra fórmula de reducción de potencia aquí para el coseno cuadrado t. Entonces tendremos 8 negativos, 1 más coseno 2t, dividido por 2. Entonces vamos a tener 4 negativos. 1 más coseno 2t. Aquí tenemos una sustitución automática. Entonces al convertir a u tenemos un factor extra de 1, 2. Entonces tendremos t
más 1 2 seno 2t. 1/2 sine 2t. Entonces, cuando t es 2pi, tendremos 2pi más seno de 4pi será 0. Menos 0 más 0. Entonces parece que tenemos 8pi negativos. Entonces, esto nos dice que la rotación neta sería opuesta a la orientación, por lo que en este caso parece que debería ser en el sentido de las agujas del reloj. Avancemos y miremos. Ahora no es fácil saberlo, pero parece la forma en que está orientado este campo vectorial, la rotación neta sería en el sentido de las agujas del reloj en esta dirección. Y por lo tanto, como pueden ver, tuvimos un valor negativo, y eso lo hará por el teorema de Stokes. Gracias por ver.